2 de junio. Santos Marcelino y Pedro mártires. Marcelino y Pedro se encuentran entre los santos romanos que se conmemoran diariamente en el canon de la misa. Marcelino era un sacerdote en Roma durante el reinado de Diocleciano, mientras que Pedro, según se afirma, ejercía el exorcismo. Uno de los relatos que habla de la pasión de estos mártires cuenta que fueron aprehendidos y arrojados a la prisión, donde mostraron un celo extraordinario en alentar a los fieles cautivos y catequizar a los paganos. Marcelino y Pedro fueron condenados a muerte por el magistrado Sereno, quien ordenó que se les condujera en secreto a un bosque llamado Selva Negra para que nadie supiera el lugar de su sepultura. 2 árboles de laurel, un bosque que cambia de nombre, un núcleo de catacumbas entre las más célebres del mundo, huellas de una naturaleza ya desaparecida que resisten en la tradición escrita y piedras que resisten a los siglos y dan solidez a esta tradición. Las raíces de 2 mártires cristianos del IV siglo, el sacerdote Marcelino y el exorcista Pedro, afloran aquí de antiguos martirologios y pasadizos subterráneos excavados en el tufo. Es el año 304 en Roma y hace estragos la gran persecución anticristiana querida por Diocleciano. Es la última gran masacre ordenada por la autoridad romana antes de la clemencia de Constantino. El segundo de los 4 edictos con los cuales Diocleciano planifica eliminar a los cristianos impone en particular la prisión para obispos, sacerdotes y diáconos. Muchos son ajusticiados porque los tribunales tienen la facultad de emitir la sentencia capital. El sacerdote Marcelino acaba en la cárcel. Como tantos, el sacerdote se rehúsa a abjurar de su fe y tantas prisiones se vuelven pequeñas comunidades de creyentes. En la cárcel, Marcelino conoce a Pedro, un exorcista. Juntos anuncian a Cristo y muchos se convierten, piden el bautismo. Las narraciones hagiográficas, con detalles más o menos legendarios, refieren milagros, como la curación de la hija de su carcelero. Para el juez es evidentemente demasiado, los 2 tienen que ser eliminados. Aquí la historia se vuelve más cierta gracias al Papa Damasio I, que la cuenta algunos decenios más tarde. Marcelino y Pedro son torturados, llevados a un bosque conocido entonces con el nombre de Selva Negra, obligados a la última cruel humillación, excavar su propia tumba y luego decapitados. Según la ley, se había hecho justicia y el haberse elegido un bosque era una acucia más, oscurecer para siempre el lugar de la ejecución. Pero lo que se había calculado salió mal. Una matrona romana, Lucila, llegó a conocer algún tiempo después el lugar del martirio. Encuentra los restos mortales de Marcelino y Pedro y desde el lugar denominado Selva Negra, que luego se llamó Selva Candina, los hizo trasladar al cementerio llamado Ad Duas Lauros, hoy en día la Vía Casilina, quizá porque estaba marcado por los presentes de 2 laureles. El Papa Damasio compuso un verso que mandó colocar en la nueva tumba y cuando los godos lo destruyeron, el Papa Vigilio hizo que se volviera a poner e insertó los nombres de los 2 mártires también en el canon de la misa. Luego tuvo lugar la traslación más o menos lícita de las reliquias, pero las iglesias romanas y las catacumbas, aún hoy abiertas, perpetúan la memoria de 2 hombres demasiado grandes para ser eliminados por 2 anónimos túmulos escondidos en el entremado de un bosque. Durante la traslación, cuentan algunos relatos, ocurrieron numerosos milagros. Las personas oraban. Marcelino y Pedro, poderosos protectores, escuchad nuestros clamores.